les agradezco mucho la presencia a todos y voy a tratar de abordar algunos de los aspectos más importantes y sobre todo algunos de los aspectos que la gente se pregunta con respecto a las vacunas específicamente. Entonces voy a compartir mi presentación. Ya se está viendo, sí, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, entonces me voy a ir directamente hacia lo que son las vacunas. Y bueno, la principal función que tienen las vacunas es inducir una respuesta inmune protectora. Y de dos tipos principalmente. Una que se llama respuesta inmune humoral, que en general está mediada por anticuerpos, y la otra, una respuesta inmune celular, cuya función sería destruir a las células que están infectadas. Entonces, en ambos casos, esta respuesta inmune lo que nos va a permitir es que una persona no tenga enfermedad o que se reduzca la gravedad de la enfermedad. Entonces, eso es lo que finalmente queremos con las vacunas. Ahora, específicamente para este virus SARS-CoV-2, sabemos muy bien que este virus en la superficie tiene una proteína que se conoce como proteína spike o proteína de la espícula o proteína de la espiga, que es la proteína más sobresaliente en la partícula viral. Esta proteína también llamada proteína S, juega un papel muy importante, sobre todo en el paso de entrada del virus. ¿Por qué? Porque el virus interacciona a través de esta proteína con la proteína AC2, que es el receptor celular para el virus. Y esto permite que el virus sea internalizado en la célula y se inicie el proceso de infección. Entonces, una de las estrategias para tratar de generar vacunas ha sido generar, o sea, hacer anticuerpos contra esta vacuna, esta proteína. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos lo que van a hacer es que van a reconocer a la proteína Spike y entonces esto va a hacer que ahora el virus no pueda interaccionar con su receptor y no entre a las células. Y por el otro lado, estos anticuerpos también van a ayudar a que se destruyan las células infectadas. Entonces, esto va a generar una respuesta tanto humoral como celular, como se ha indicado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayoría de las vacunas tienen como punto central a la proteína S o la proteína Spike. Entonces, vamos a ver las distintas estrategias con las que se han generado vacunas. La primera de ellas es la que se conoce como de virus inactivado. En este caso, lo que se hace es que el virus normal, que les pongo en la parte superior, se trata con químicos o con luz ultravioleta y lo que ocurre es que la estructura externa del virus se mantiene, o sea, el cascarón se mantiene, pero ahora el virus, digamos que está muerto porque es incapaz de producir enfermedad. Entonces, estas vacunas inactivadas se han usado durante mucho tiempo para otras enfermedades y para este virus también existen vacunas de virus inactivado. Estos virus, aunque están inactivados, van a ser capaces de presentar a nuestro sistema inmune la proteína Spike, se generan anticuerpos y con estos anticuerpos se protege contra la infección. ¿Qué vacunas usan esta estrategia específicamente? Aquí tenemos la vacuna de Wuhan, la vacuna Sinovac, la vacuna generada en el Instituto de Beijing y la vacuna Covaxin, que es de la que voy a hablarles en un ratito, que es una vacuna india que acaba de ser aprobada en nuestro país. Todas ellas usan virus inactivado. Ahora, hay otras que son de virus recombinantes. Aquí hay varios tipos de plataformas. Las que estamos conociendo ahorita más son las de adenovirus porque hay varias vacunas que usan este vector. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma el gen que codifica, o sea, que da origen a la proteína Spike. Este gen se introduce en el material genético de un virus, como adenovirus. Estos adenovirus causan enfermedades respiratorias leves en humanos. Y entonces, una vez que este gen está dentro del adenovirus, se infecta, o sea, se inocula a una persona con estos adenovirus. El adenovirus entra a las células de las personas inmunizadas y van a producir a la proteína Spike. Entonces, esta proteína Spike va a generar que en las personas se generen anticuerpos y estos anticuerpos van a inhibir la infección. Ahora, ¿qué vacunas usan esta estrategia? Una de ellas es la vacuna AstraZeneca,
otra es CanSino, la otra es Sputnik 5 por la compañía Gamaleya y la vacuna de Johnson y Johnson y Janssen, ¿no? En estos casos utilizan distintos adenovirus. AstraZeneca usa un adenovirus de chimpancé que no causan infección en humanos y que además nosotros no tenemos anticuerpos contra ese adenovirus. Por lo tanto, nuestro sistema inmune jamás ha visto este virus y de esa forma es posible inmunizar con una poca cantidad de virus para que se exprese la proteína Spike. La vacuna de CanSino y la de Sputnik 5 tienen adenovirus 5. Adenovirus 5 en general es un virus que genera infecciones en humanos, en general en la época, o sea, en la infancia. Entonces, hay muchas de las personas que sí tienen anticuerpos contra este adenovirus. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder lograr que este adenovirus llegue, entre y nuestro sistema inmune no lo destruya? Bueno, se inoculan una buena cantidad de adenovirus, se pone mucho adenovirus 5 para que de esa manera nuestro sistema inmune no destruya este virus y este pueda expresar a la proteína S del SARS-CoV-2. Ahora, también la compañía Johnson y Johnson y Sputnik 5 también usan el otro adenovirus, que es adenovirus 26, contra el cual poca de la población o mucho menor número tiene anticuerpos, a diferencia de lo que ocurre con el adenovirus 5. Bueno, hay otras vacunas que también usan otros vectores. Por ejemplo, usan al virus de la estomatitis vesicular o al virus de Newcastle, después del que vamos a hablar un poco, que es un virus de aves. Pero en este caso, la secuencia de la proteína Spike hace que la proteína se exprese en la superficie de este virus recombinante. Entonces va a funcionar como un virus inactivado, porque va a ser un virus que va a llevar en la superficie a la proteína S o la proteína Spike, y entonces se van a generar anticuerpos una vez que el individuo es inmunizado con este virus recombinante. Bueno, la vacuna Patria, de la que hablaremos en un rato, usa esta estrategia. Luego hay otras vacunas que son vacunas de subunidades, en donde lo que se hace en este caso es que se produce en grandes cantidades a la proteína S o la proteína Spike. Con esta proteína es con las que se inmuniza a las personas y bueno, nuevamente se generarán anticuerpos y respuesta de células T para reconocer a esta proteína. ¿Qué vacunas en el mercado ahorita tienen esta característica? Bueno, la vacuna que se llama Novavax utiliza subunidades, o sea, específicamente proteína S. Y luego las más modernas, que son las vacunas de RNA y de DNA. En este caso, lo que se hace es que se toma la secuencia que va a dar origen a la proteína Spike, ya sea tanto de DNA como de RNA, puede usarse cualquiera de las dos, y para evitar que este material genético se degrade, lo que se hace es que se pone en unas vesículas de lípidos que van a ser las acarreadoras del material genético. Entonces, una vez que se introduce la vacuna, lo que ocurre es que estas partículas de lípidos que van a llevar los ácidos nucleicos en el interior van a introducirse en las células de nuestro organismo, nuestras células van a producir a la proteína Spike y nuevamente, pues bueno, con esta proteína se va a generar una respuesta inmune de anticuerpos y de células T. ¿Qué vacunas utilizan en esta estrategia que están en el mercado? La vacuna Moderna y la vacuna Pfizer, que son, bueno, las primeras dos vacunas que se hicieron. Ahora, estas vacunas siempre tienen que probarse en una fase que se conoce como fase preclínica, en donde lo que se elige es qué tipo de antígeno se va a usar, qué tipo de componentes le van a ayudar a esta, ya sea la proteína, ya sea el ácido nucleico, ya sea el vector viral, para que llegue a nuestro organismo de la mejor forma y normalmente se prueba en un modelo animal, ¿sí? Posteriormente, una vez que ya se comprobó que estas vacunas funcionan, se llevan a lo que se conoce como las fases clínicas. Y aquí hemos oído mucho de la fase 1 y fase 2 y que si la vacuna ya va a entrar en fase 3. Entonces, solamente quiero hacerles mención cuáles son las diferencias entre estas tres fases y por qué son importantes. Entonces, fase 1 generalmente involucra decenas de personas, fase 2 involucra centenas de personas y su principal función es detectar seguridad. O sea, qué tan seguro es el componente que estamos inmunizando.
Entonces, lo que se hace es que se tiene un grupo placebo al que no se le va a aplicar la vacuna y un grupo al que se le va a aplicar la vacuna. Y entonces se va a comparar entre estos dos grupos si hay reacciones adversas, si hay algún elemento o alguna toxicidad, etcétera, etcétera. Pero su función es determinar seguridad. Después, la fase 3 lo que requiere es evaluar protección. Entonces, en este caso, también se tiene un grupo placebo al que no se le va a dar vacuna, otro grupo al que se le va a dar vacuna, y entonces se van a permitir que estas personas estén en su ambiente normal y estén expuestas a la infección con el agente con el que estamos evaluando la vacuna. Y esta sí va a medir específicamente protección. O sea, la vacuna ya vimos que es segura, pero ahora protege o no a los individuos de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esta es la última fase. Y después hay una fase 4 cuando ya se autoriza su uso en muchos de los casos para emergencia, como en este caso, y se sigue evaluando cómo se comporta la vacuna en un determinado número de personas, que aquí en nuestra fase 4 está siendo de millones de personas que están siendo inmunizadas con las diferentes vacunas. Bueno, algunas de las estrategias que se han usado para las vacunas actuales se han usado para otras vacunas, como son las vacunas de subunidades, y las vacunas de virus inactivado ya se han usado antes y ya tenemos vacunas usadas de manera general con estas estrategias. Sin embargo, por ejemplo, las vacunas de RNA mensajero o de DNA o las vacunas de adenovirus recombinante no se han usado en otras, o sea, para ser vacunas de otras enfermedades. Sin embargo, esto no significa que estas estrategias o nuevas plataformas sean inseguras. Al contrario, se han empleado durante mucho tiempo en fases experimentales, o sea, las vacunas de RNA mensajero y de DNA se han ensayado desde hace 10 años. Entonces, solamente que en este momento se pusieron en marcha debido a la emergencia y bueno, se aplicaron de manera masiva. Y la verdad es que han sido una estrategia muy buena, han generado muy buena protección y estoy segura de que en unos años más muchas otras vacunas van a moverse hacia estas nuevas plataformas, ya que van a permitir generar vacunas seguras y en corto tiempo. Ahora, voy a hablarles específicamente de algunas de ellas y los niveles de eficacia que se manejan y después vamos a ver cómo se calcula la eficacia. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de la vacuna Moderna. Moderna no está siendo usada en nuestro país. Sus estudios de fase 3 se realizaron con 30,000 personas y se habló de una eficacia del 94%. También iniciaron estudios con jóvenes de 12 a 18 años. Ya también terminaron estos estudios y parece que la vacuna funciona también muy bien. Y esta es una de las vacunas más importantes usadas en Estados Unidos. La vacuna de Pfizer es la otra vacuna que también usa ácidos nucleicos, usa RNA mensajero. Se probó en 44,000 individuos. Se habla de una eficacia del 95%. En este momento, esta vacuna en solo Estados Unidos se ha aplicado se han aplicado 331 millones de dosis, una cosa por el estilo, o sea, una cosa grande en cantidad. Fue aprobado por el Reino Unido, por la FDA y por COFEPRIS en el mes de diciembre. En el 8 de diciembre fue la primera vacuna que se aplicó en el mundo y se aplicó en el Reino Unido. Y en diciembre México recibió los primeros lotes de la vacuna Pfizer. Esta se ha estado aplicando, principalmente se aplicó al personal de salud de hospitales públicos y en algunas, para algunos alcaldías para adultos mayores. Ahora, esta vacuna Pfizer ya también fue aprobada por la FDA para uso en adolescentes de 12 a 15 años, lo cual abre todavía mucho más el espectro de gente que puede ser vacunada. También fue aprobada para su uso durante el embarazo y se sabe que a pesar de que tiene una alta eficacia, tiene una baja eficiencia en pacientes trasplantados, en donde están llevando tratamientos de inmunosupresión. Entonces, en este caso, a pesar de su eficacia, sí es baja la protección que genera en esta clase de pacientes. Ahora tenemos la vacuna Sputnik 5. En este caso se habla de una eficacia del 92%. Esto se reportó en Lancet en febrero.
Se ha aplicado solamente en ciertos países, Rusia, Argentina, Venezuela, Bolivia, Bielorrusia. Está aprobada por COFEPRIS. Y en los últimos días Brasil le negó el registro a esta vacuna y ha tenido algunas sinsabores esta negociación con Brasil, sobre todo por la presencia de algunos virus replicantes. O sea, esta vacuna, los virus que se introducen no pueden multiplicarse. Sin embargo, durante el proceso de fabricación, igual que ocurre con la vacuna de AstraZeneca, llevan ciertos virus que sí pueden replicarse. Entonces, estos niveles de virus no han sido adecuados para lo que solicita Brasil. Debido también al problema de fabricación, sobre todo del segundo componente, adenovirus 5, acaba de sacar la compañía Gamaleya una vacuna que se llama Sputnik Light, en donde es una sola dosis, está aprobado en Rusia nada más en este momento y tiene una eficacia del 70%. Esta plataforma sería similar a lo que usa Johnson Johnson, porque Johnson Johnson es una sola dosis y también usa el adenovirus 26. Bueno, por el otro lado tenemos la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna habla de un 90% de eficacia cuando se da la media dosis durante la primera dosis y dosis completa la segunda. Fue aprobada también por COFEPRIS, por el Reino Unido. Se está usando por emergencia y están haciendo pruebas en adultos mayores. Se detuvo su uso un tiempo en algunos países, sobre todo de Europa, por su relación con casos de trombosis, que seguramente el doctor Leopoldo Santos va a platicarles en mayor detalle. También tenemos la vacuna de Johnson Johnson. Esta tiene una eficacia global del 66%. Contra la cepa sudafricana, contra la variante sudafricana de la que hablaremos más al rato, del 57%, y la del Reino Unido del 72%. Sin embargo, contra infección severa tiene un 85% y contra muerte un 100% de protección. Y bueno, está aprobada por FDA. Como les dije, Estados Unidos solamente está aplicando 3 vacunas. Una es Moderna, la otra es Pfizer y la otra es Johnson Johnson, que es esta vacuna. También tenemos otra de Novavax, fue probada en fase 3 para 16,000 personas. Se habla de una eficacia del 96% contra la variante sudafricana cercano al 50% y contra la variante del Reino Unido del 89%. Los resultados de fase 3 todavía no están publicados. Lo mismo que ocurre con la vacuna de CanSino, también hablan de una protección entre el 50 y el 60 y tantos por ciento, 63, 64%. Tampoco están publicados sus resultados de fase 3, sino todos son comunicaciones directamente de la empresa farmacéutica. Sinovac, también se habla de una eficacia global entre el 50 y el 90%, dependiendo del país en donde se llevó a cabo el estudio. Se han hecho estudios en Indonesia, en Singapur, en Turquía, Brasil. Birmex está envasando y está llevando a cabo parte de la producción de esta vacuna. Tampoco todavía hay publicación. Y esta es la vacuna Covaxin de las que les hablaba, que esta es también una vacuna de virus inactivado. Es una vacuna que generó el Instituto Nacional de Virología de la India. Ellos hablan de un 81% de eficacia y dicen que funciona contra la variante del Reino Unido. Nuevamente, tampoco tenemos publicaciones finales de los resultados de fase 3. Ahora, si bien todas las vacunas muestran diferencias entre los niveles de protección, estamos hablando de un 50 y tantos al 90 y tantos %, la mayoría de ellas tienen una protección mayor al 85% contra la forma severa de la enfermedad. Y eso lo vemos aquí en esta tabla, donde podemos ver casi todas las vacunas de las que les hablé. Y la mayoría tienen una protección entre el 83 y el 100% contra la forma severa. Y todas tienen una protección cercana al 100% de hospitalización y muerte, lo cual quiere decir que finalmente que uno de los objetivos importantes de estas vacunas es que la gente no llegue a tener una infección severa, no sea hospitalizada y no muera, la cumplen
todas las vacunas. Entonces, vamos a hablar un poco de eficacia, cómo se calcula. Sin embargo, en este punto sí quiero decirles que debido a que los números de protección contra forma severa, hospitalización y muerte son muy altos en todas las vacunas, ¿cuál es la mejor vacuna? La que les toque. O sea, yo eso es lo que digo, la que me toque va a ser la mejor vacuna porque esa es la que tengo disponible. En este momento donde hay el 1% de las vacunas no están, o sea, solamente el 1% de las vacunas están en los países pobres. Entonces, realmente tenemos que, pues, ponernos a hacer uso de las vacunas que tenemos a nuestro alcance para poder protegernos, sobre todo de lo que más nos importa, que son las formas severas de la enfermedad, hospitalización y muerte. Ahora, muchas personas me dicen, híjole, las vacunas Pfizer y Moderna son las que tienen el mejor nivel de protección contra enfermedad leve o moderada, en cuanto a que los números son del 93, 95, 97%. Sin embargo, quiero decirles cómo se calcula la eficacia, en qué momento se hace y por qué no podemos comparar la eficacia de una vacuna con respecto a la otra. Entonces, primero, vamos a suponer, voy a darles los números de lo que reporta Pfizer en su publicación del New England Journal of Medicine. Entonces, en este estudio, ellos lo que hicieron fue que inmunizaron a 43,000 personas. 21,000 recibieron vacuna y 21,000 recibieron placebo. Entonces, una vez que los vacunaron a cada uno de estos grupos, los dejaron que convivieran con el medio ambiente y entonces lo que ellos buscaban era personas que estaban infectadas. Y lo que encontraron es que del grupo placebo se enfermaron 162 personas y del grupo que recibió vacuna, 8 personas. Entonces, si consideramos que nuestro 100% son 162 personas, o sea, los que salieron no les pusimos nada y se infectaron 162. Y por el otro lado, en el grupo de vacuna, se infectaron solamente 8, entonces nosotros decimos que ese 8 constituye el 5%, entonces mi vacuna es 95% eficiente para evitar la enfermedad. Estos números también han sido usados, por ejemplo, para la gente que dice que las vacunas no sirven, porque ellos lo que dicen es, por ejemplo, en este caso, realmente 8 personas de 21,000 personas a las que se les aplicó vacuna se infectaron el 0.03%, pero de este grupo se infectaron 162 de 21,000 personas. Entonces lo que dicen, o sea, tienes la probabilidad de que uno se enferme es de 0.75%. Si me vacuno es de 0.03%, entonces pues realmente no hay gran diferencia, o sea, menos del 1% de la gente se enferma, entonces pues no tiene caso que me ponga una vacuna. Pero estos números no son así de manera real. Esto es un seguimiento de 3 meses de 21,000 personas. Vamos a poner estos números en los números de México. Somos 120 millones de habitantes, el 0.75% que serían las personas que tendrían posibilidad de enfermarse en 3 meses serían 900,000, o sea, es un número muy alto. En un año serían 3,600,000 personas que se pueden enfermar. Mientras que si se vacunan con 120 millones de habitantes, en 3 meses tendríamos 36,000 personas enfermas y 144,000 en un año. Y además sabríamos que estos nadie se moriría. Entonces, realmente sí es importante la vacunación. Ahora, quiero llamar su atención cuándo se evaluó la vacuna Pfizer y Moderna. Y aquí les pongo en verde, está el tiempo en el que se llevó a cabo la fase 3 para la vacuna Moderna y Pfizer. Eso quiere decir que a las personas se les puso la vacuna y se les dejó que convivieran en el mundo para evaluar la posibilidad de que se enfermaran o no. Como pueden ver, esto ocurrió en Estados Unidos y si ven es la parte baja de su brote de SARS-CoV-2. Entonces, realmente muy pocas personas se enfermaron porque tenían realmente un descenso en el número de personas infectadas. Sin embargo, por ejemplo, la vacuna Johnson y Johnson, vean cuándo se probó.
Se probó cuando había muchísimos casos, o sea, había mucha transmisión del virus, había muchos casos y no solamente había muchos casos, sino que además en países, por ejemplo, como Inglaterra o como Brasil, estaban las nuevas variantes circulando. Aquí fue cuando se probó Johnson y Johnson. Entonces, por supuesto que si yo vacuno a un determinado número de personas y además las permito que salgan en un momento en donde hay muchos más contagios y hay circulando nuevas variantes, pues las vacunas tendrían menos protección. O sea, por eso Johnson y Johnson, sus números están como entre el 60-70%, ¿sí? Eso quiere decir que son menos eficientes, se probaron en diferentes momentos. Entonces, es difícil poder comparar los números que reporta Pfizer y Moderna con los números que reporta Johnson y Johnson y muchas otras compañías que se probaron en diferentes momentos en diferentes países con presencia o no de diferentes variantes, ¿sí? Entonces, es difícil comparar los números. Ahora, y bueno, aquí podemos ver que los números, por ejemplo, de Johnson y Johnson fueron 66 de manera global, pero contra la sudafricana tuvo 57% y contra la del Reino Unido tuvo 72%, ¿sí? Entonces, bueno, retomo esto nuevamente. Entonces, es difícil comparar la eficacia de las vacunas. Sin embargo, tenemos que quedarnos con la idea de que todas las vacunas tienen un alto grado de protección contra formas severas, contra la hospitalización y todas tienen 100% de seguridad contra muerte, que eso es un elemento muy importante en un país como México, ¿sí? Ahora, hay muchas personas que se asustan con la idea de los vectores adenovirales y que de hecho han sido usado este tipo de argumento para convencer a la gente de que no se vacunen con las vacunas para SARS-CoV-2. Y específicamente me refiero a que algunos vectores adenovirales, aquellos que llevan adenovirus 5, lo que se ha visto es que generan la proliferación de linfocitos T, CD4, que son específicamente los linfocitos que son infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, la gente le da miedo que estas células proliferen puedan hacerlos más susceptibles a la infección por HIV. Entonces, a los pacientes que tienen HIV se les recomienda preferentemente usar alguna otra vacuna que no lleve específicamente los adenovirus 5, pero como pueden ver, hay muchísimas vacunas que llevan otros tipos de adenovirus. Por el otro lado, también se ha hablado de que las vacunas se generan en placentas humanas de niños y entonces, bueno, eso es terrible. Entonces, lo que quiero decirles es que los adenovirus, algunas de las vacunas se producen en una línea celular que se llama HEC293, que sí inicialmente fue obtenida de un feto humano, pero por supuesto que es una línea celular, o sea, una vez que se aisló y se purificó de un feto humano abortado de manera natural, esta línea celular se siguió creciendo y bueno, en esta línea celular es donde se propagan algunas de las vacunas, ¿no? Ahora, para México tenemos esta variedad de vacunas, como yo les dije, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik 5, Sinovac, Covaxin, que es la vacuna india que la acaban de aprobar por emergencia, y Johnson Johnson aún no llega a nuestro país, pero la posibilidad es que llegue, ¿sí? Ahora, como les dije, teníamos una vacuna que se llama vacuna Patria. Esta salió con bombo y platillo hace algunas semanas. Y bueno, lo que es importante mencionar es que realmente esta vacuna es un licenciamiento de una vacuna diseñada en colaboración entre Mount Sinai y la Universidad de Texas, en donde lo que se usa es un virus recombinante, pero este es un virus que se llama Newcastle, el virus de la enfermedad de Newcastle. Este es un virus de aves y esta plataforma se usa para generar vacunas en aves para influenza, ¿sí? Se ha usado desde hace muchos años. En México lo produce una compañía que se llama Vimex y realmente el grupo de Mount Sinai tiene una interacción muy cercana con esta compañía que se llama Vimex. Y aquí es donde se producen las vacunas para influenza. Entonces, lo que hicieron en Mount Sinai junto con Texas fue generar un vector viral
que es un virus de Newcastle que lleva expresada en la superficie la proteína Spike o la proteína S. Se produce de la misma manera que se produce la vacuna de influenza, esto es en huevos embrionados, es un sistema muy barato que permite tener una vacuna que puede ser de bajo costo. Lo que hicieron la Universidad de Mount Sinai y la Universidad de Texas fue que licenciaron esta vacuna para 4 países diferentes. México es uno de estos países y la compañía específica donde se va a producir es Avimex. Sin embargo, también está siendo producida por el laboratorio Butantan en Brasil, allí se llama Butanvac. En Vietnam también están haciendo la misma vacuna y en Tailandia también están haciendo la misma vacuna. O sea, esta vacuna es un licenciamiento que se generó, que se dio a 4 países para la producción masiva de la vacuna y por el otro lado para hacer los estudios clínicos. En este caso, todavía no se tienen los estudios ni de fase 1, ni de fase 2, ni de fase 3. Las diferentes compañías están optimizando los sistemas de producción de la vacuna para poder iniciar las fases clínicas. Ahora, no son esta iniciativa en conjunto con Avimex, no son las únicas vacunas mexicanas y aquí, bueno, quiero mencionar y yo creo que es muy importante también resaltar la labor que ha tenido el licenciado Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores y en colaboración con una colega de nuestra institución, que es la doctora Esther Orozco, de tratar de encontrar iniciativas mexicanas para la generación de vacunas. Y bueno, aquí les muestro 6 de estas vacunas, una de ellas de nuestra institución, en donde se está tratando de tener vacunas que pudieran tener un bajo costo y que puedan producirse en nuestro país. Ahora, la gente se preguntará, bueno, estas vacunas ya llegaron tarde a la generación de vacunas si nos comparamos con el mundo. Y eso es un hecho. Sin embargo, aún no sabemos si vamos a necesitar refuerzos, si esta vacuna se va a tener que estar administrando cada determinado tiempo y si se necesitaran refuerzos o hay que administrarlas cada determinado tiempo. Estas iniciativas mexicanas podrían ser la opción de tener vacunas a precios mucho más económicos producidas en nuestro país, ¿no? Bueno, aquí nuestra pregunta es vacunar o no vacunar y bueno, lo que quiero ponerles es la estadística de Israel, que es uno de los países donde la gran cantidad de su población está vacunada. Aquí en oscuro les muestro el porcentaje de la población que está vacunada totalmente, en oscuro, claro, solamente una dosis y podemos ver que más del 60% de la población de las diferentes edades está vacunada casi totalmente y vean los números. O sea, yo creo que una imagen habla más de 1000 palabras. O sea, los números en cuanto a la cantidad de hospitalizaciones ha caído de manera dramática, lo cual habla de que vacunar sí es la opción para que se regrese a la vida normal. Israel para muchas de las actividades está de forma normal. Ya no se exige usar cubrebocas en la calle, etcétera, etcétera. Aquí solamente quiero decirles que, bueno, cuando no tenemos vacuna, vamos a tener casos que son severos, vamos a tener casos moderados, medios y asintomáticos. Si nosotros tenemos vacuna, la mayor cantidad de nuestros casos van a ser asintomáticos. Vamos a tener algunos pocos que van a tener una enfermedad de leve a moderada, lo cual es una de las cosas que nosotros quisiéramos, ¿no? La pregunta es, ¿los vacunados deben seguir usando cubrebocas? Depende de con quién convivan esos vacunados. O sea, como podemos ver, las vacunas tienen diferente eficacia contra las diferentes variantes y contra el virus normal. Entonces, si nosotros tenemos una vacuna que el nivel de protección es 60-70%, pues hay cierta posibilidad de que nosotros podamos infectarnos y que haya replicación de virus. Entonces, si convivimos con personas no vacunados que de alguna manera pueden ser susceptibles a la infección, pues estas personas sí se pueden enfermar. Entonces, es conveniente que las personas vacunadas que convivan con personas no vacunadas
usen mascarilla de protección. Aquí les muestro cuáles son las formas más seguras. Estas son todas las actividades al aire libre. Cuando son actividades al aire libre, con personas vacunadas o no vacunadas, los vacunados pueden no usar cubrebocas, mientras que los no vacunados, si están en presencia de personas no vacunadas o en sitios que pueden estar con mucha gente junta, tienen que seguir usando cubrebocas porque es la forma de protegerlos. En interiores, pues es mucho más conveniente que las personas totalmente vacunadas sigan usando cubrebocas, sobre todo si tienen interacción con personas que no están vacunadas.